Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Nehemías. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 10 en esta serie que hemos denominado Reconstrucción y vamos a ver el pueblo ratifica el pacto con Dios. Antes de avanzar, vamos a leer la porción de la Escritura que dice Nehemías capítulo 10 versículo 1. La siguiente es una lista de las personas que ratificaron el documento sellado: el gobernador Nehemías, hijo de Acalías, y también Sedequías, y los siguientes sacerdotes. Y de ahí vamos a continuar leyendo, pero mira, ya desde el principio de este capítulo nos muestra que Nehemías es el gobernador, los sacerdotes están como los líderes espirituales, pero Nehemías es el líder que el Señor ha levantado y lo ha traído desde Persia o Medo-Persa. Él era el copero del rey, él dejó todo, su posición, dejó su comodidad, dejó sus amigos y familiares que estaban ahí en el palacio, probablemente porque él era un hombre de confianza. Las personas en ese tiempo que cumplían esta labor tenían que ser muy de confianza. Por lo tanto, algunos consideraban que era una mano derecha, la segunda mano del rey, o simplemente un eunuco de alto rango, porque él tenía que probar los alimentos y tomar también el vino, porque en ese tiempo era muy popular ser envenenado. Ya un rey anterior había sido envenenado y muerto, entonces ahora él cumplía esta labor, pero él regresa porque Dios llama a Nehemías, lo pone como un líder, y toda esta carta de Nehemías nos habla del liderazgo. Cómo ser un líder, qué debe de hacer un líder y cómo el pueblo va a volverse a Dios o ratificar el documento o el pacto. ¿Cuáles son las evidencias de una verdadera restauración? Si tú tienes un amigo que está necesitando ser restaurado o tú mismo estás escuchando esta enseñanza y por alguna razón has desobedecido a Dios y ahora quieres acercarte a Dios, mira, ¿cómo puedo ser restaurado? Este es el capítulo, este es el estudio que necesitas hoy escuchar. Vamos a orar y continuamos. Señor, queremos darte gracias en esta hora por tu palabra y gracias por este día que nos permite reunirnos una vez más en tu nombre. Háblanos a través de este capítulo y usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos a las personas que se van conectando. Recuerden que estamos estudiando Nehemías capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hoy estamos por el capítulo 10 y es el pueblo ratifica el pacto con Dios. Y vamos a ver nuestro bosquejo que vamos a verlo el día de hoy. El pueblo ratifica el pacto del 1 al 8, donde el pueblo ratifica el pacto empezando con el gobernador y los sacerdotes, y del 9 al 13 el pueblo ratifica el pacto incluyendo a los levitas. Y número 3 del 14 al 27, el pueblo ratifica el pacto incluyendo sus jefes. El 28 al 29, el pueblo ratifica el pacto haciendo un juramento extremo, y del 30 al 39, el pueblo ratifica el pacto haciendo compromisos para la vida cotidiana. Vamos a leer Nehemías para entrar en contexto, capítulo 9, versículo 38, donde nos quedamos la última vez. Dice el versículo 38. Entonces el pueblo respondió: en vista de todo esto, hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito. En este documento sellado están los nombres de nuestros líderes levitas y sacerdotes. ¿Y a qué respondió el pueblo? A la palabra de Dios, a lo que estaban faltando, y ahora se dieron cuenta que habían sido llevados al cautiverio por haber desobedecido el pacto. Entonces, vamos a leer el versículo 1, donde el pueblo ratifica el pacto empezando con el gobernador y los sacerdotes. La siguiente es una lista de las personas que ratificaron este documento sellado. Empezando con el gobernador. ¿Y quién es el gobernador? Nehemías, hijo de Acalías, y también Sedequías. Los siguientes sacerdotes: Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías,
Hattus, Ebanías, Maluc, Harim, Meremot, Obadías, versículo 6, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulán, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgaí y Semaías. Estos eran los sacerdotes. Hermanos, estamos viendo acá, uno de los puntos muy importantes y relevantes de estos primeros versículos del capítulo 10 es que son los líderes políticos o líderes que han sido levantados, especialmente Nehemías, y luego los sacerdotes, que son los líderes espirituales, y ahí están los nombres. Ellos empiezan a responder a la falta de respuesta de sus antepasados. Como sus antepasados habían desobedecido la ley de Dios, como sus antepasados se habían vuelto tras los ídolos, como sus antepasados habían roto el pacto de muchas formas, ellos dicen, no, ahora que estamos en tierra, otra vez, después de 70 años de haber estado cautivos, y ahora que se levantó el templo y se reconstruyó las murallas, es tiempo de reconstruir nuestra vida espiritual. O sea, es tiempo de restaurar la relación con Dios. Y como decía en la introducción, muchas personas conocen a Jesucristo, conocen a Dios, conocen la persona que los ha salvado, hacen de Jesucristo su Salvador, su Señor, pero por X razones a veces desobedecen, pecan y, ¿sabes?, se contristan, se sienten mal. Pero ¿cómo podemos restaurar esta relación? Recuerda que el pecado rompe la comunión con Dios y esto trae consecuencias a nuestras vidas. Y en ese tiempo las consecuencias eran prácticas y reales a tal punto que pasaron 70 años en esa tierra y los que no fueron 70 años fueron asesinados por los diferentes grupos, las 3 formas que llegaron desde Babilonia a Jerusalén. Y entonces ese pacto se rompió. Pero sabes, en la Biblia hay otros pactos. Y los pactos en la Biblia, podemos ver un poquito, vamos a hacer un repaso, desde el pacto adánico, que en Génesis 1, 26 al 30, al cual Dios le dice, mira, todo árbol puedes comer, pero menos este árbol, y sabemos que ellos fallaron, Dios presente este pacto diciendo, si ustedes obedecen, va a pasar esto. Si desobedecen, bueno, no deben de comer y por consecuencia sufrimos el pecado. El pacto noético de Génesis 9:11, donde Dios dice, nunca más castigar a la humanidad con un diluvio y hacen un sacrificio. Eso hace Dios con Noé. El pacto abrahámico de Génesis 12, del 1 al 3, donde Dios hace un pacto, lo busca a Abraham y le va a dar una tierra, una herencia que es una genealogía y serán bendecidas las familias a través de esta, también es sus hijos, ¿no? Su hijo y vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. Y el pacto palestino, Deuteronomio 30 del 1 al 10, donde conocemos como los 10 mandamientos y el pacto que hace con Israel después de sacarlos de Egipto. El pacto mosaico basado en Deuteronomio 11, donde Dios les dice que si le obedecen, Dios le iba a hacer una nación grande. Si desobedecen, esta es parte de la consecuencia del pacto. Iban a ser llevados a otra nación. Pero Dios los iba a restaurar si regresaban a Él. Y eso sucedió ahora, después del exilio, y también el año 1948 en Israel. El pacto davídico, donde dice en 2 Samuel 7, 8 y 16, donde uno de su descendencia, hablando de nuestro Señor Jesucristo, iba a tener el trono para siempre. Y el nuevo pacto, que es el cual nosotros estamos, Jeremías 31, del 31 al 34, y Mateo 26, 28, que se sella con el pan y el vino y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el cuerpo entregado, y Hebreos 9, 15. La gran mayoría de estos pactos son condicionales y algunos incondicionales, como los últimos que nosotros tenemos. Pero, ¿sabes? Quiero decirte algo. Los pactos en la Biblia son iniciativa de Dios y no del hombre. Esto es algo que tú debes de entender bien. Los pactos en la Biblia son iniciativa de Dios y no del hombre. Todos estos pactos que vemos, te lo he presentado porque ahora están ratificando el pacto
el pueblo que ha regresado del cautiverio, porque hoy día es muy popular esta doctrina donde dice pacta con Dios. ¿Sabes? Haz un pacto con Dios. Estos pactos son los que se muestran en la Biblia. No hay más pactos, hermanos. Algunos dicen, mira, tú haz un pacto con Dios, pero como te dije, eso no tiene sustento bíblico. ¿Sabes por qué? Porque es Dios buscando al hombre. En todo esto de aquí, hasta en el mismo pacto de la gracia, en el pacto del nuevo pacto que estamos, es Jesús, es Dios hecho carne, hecho ser humano, dejando su trono, su gloria, para venir y rescatar a sus enemigos, a los enemigos, a todo ser humano que está en pecado, que somos tú y yo. O sea, es Dios buscando al hombre, el ser superior, el ser infinito, buscando a la criatura, al ser inferior. Todos los pactos, ya sea de Adán, de Noé, igual de Abraham, o sea, es Dios haciendo este pacto con él. Dios lo llama a Noé, lo busca a Noé, Dios lo llama a Abraham. No es Abraham dijo, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo. No es así. Por eso digo, no tiene sustento bíblico cuando te dicen pacta, y especialmente con dinero. O sea, y hablan del Dios de pactos, y como tú haciendo un pacto de $100 o $200 vas a hacer que algún familiar ahora se arrepienta o se sane, etcétera. No se dejen engañar. Como les dije, los pactos en la Biblia son iniciativa de Dios y no del hombre. Ahora, es muy diferente que yo haga un voto, una promesa, pero estoy hablando de los pactos. Los pactos en la Biblia, lo que vemos son esos 7 que hay. Ahora, ellos van a ratificar el pacto que habían roto, el pacto palestino. Del 9 al 13, vamos a ver ahora, el pueblo ratifica el pacto incluyendo los levitas. Versículo 9. Los siguientes levitas, Jeshua, hijo de Asanías, Binul, de la familia de Genadad, Cadmiel, 10 y los demás levitas, dice el versículo, Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Hanán, Micaía, Rehob, Hasabías. Versículo 12, Sacur, Serebías, Sebanías, Jodías, Bani, Beninu, todos ellos, ¿no? Ahora, la tercera parte del 14 al 27, el pueblo ratifica el pacto incluyendo sus jefes. Los siguientes jefes del pueblo, Paros, Pahat Moab, Elab, Satú, Bani, Buni, Asgad, Bebaí, Adonías, versículo 16, Pipal, Adín, Ater, Ezequías, Asur, versículo 18, Odías, Jasum, Besaí, 19, Jarib, Atatot, Nebaí, 20, Magpías, Mesulán, Gesir, 21, Mesesabel, Sadok, Jadúa, 22, Pelatías, Hanán, Anías, 23, Oseas, Hananías, Jasú, versículo 24, Jalojés, Piljas, Sofec, Rejún, Hasabná, Maaseías, Agías, Hanán, Anán, versículo 27, Malú, Harim, Baaná. Todos ellos, hermanos, ¿no? Todos ellos son los levitas, los jefes, y este capítulo habla mucho de esta lista, y pareciera, ¿no? Oye, ¿qué esos nombres? Bueno, algunos pueden encontrar ideas para los nombres de sus hijos, ¿no? Porque algunas personas quieren poner nombre bíblico. Mira, ahí puedes agarrar estos nombres para tus hijos, si no tienes hijos todavía, ¿no? O si van a nacer, o si estás soltero. Pero todos ellos es importante para el pueblo de Israel, es importante para la genealogía de nuestro Señor, es importante para la restauración de este pacto palestino. O sea, el pacto era, si ustedes obedecen, les hago una nación grande. Les voy a bendecir su chacra, su ganado, la lluvia. Pero si ustedes desobedecen, mira, yo voy a hacer que una nación enemiga los conquiste y los lleve cautivos. Ahora, ellos tenían que restaurar esta relación con Dios. Como les dije, es condicional y a la vez incondicional, porque el Señor, bueno, hace 70 años los disciplinó y ahora los está trayendo a la tierra. Ahora, ellos otra vez desobedecieron y el año 70, recuerden que después de Cristo, el que era general Tito destruyó Jerusalén y desde ahí se dispersaron. ¿Y saben cuánto tiempo esta vez duró
el peregrinaje por varios países, se vinieron a Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, los judíos, hermanos, miles de años, o sea, el año recién, 1948, el 14 de mayo, recién ellos regresan a ser una nación. ¿Ok? Por eso es importante para ellos. Ahora, versículo 28 al 29, la cuarta parte de este sermón, es que el pueblo ratifica el pacto haciendo un juramento extremo. Miren, versículo 28. Luego el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían separado de la gente pagana de esa tierra para obedecer la ley de Dios, junto con sus mujeres, hijos, hijas y todos los que tenían edad suficiente para entender, se unió a sus jefes y se comprometió, lo he remarcado, se comprometió mediante juramento y juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios dada por medio de su siervo Moisés. ¿Se dan cuenta? El pacto sinaítico, el pacto palestino o el pacto mosaico. Prometieron solemnemente seguir al pie de la letra, dice el texto, todos los mandatos, las ordenanzas y los decretos del Señor, nuestro Señor. ¿Ok? O sea, mira, antes tienes que ver. Es curioso, ¿no? Porque ellos, no sé si están 100% emocionados o están 100% seguros de lo que quieren hacer, pero de algo se ve aquí, el compromiso. Ellos reaccionan. En el capítulo anterior, ellos pasan entre 6 a 7 horas escuchando la ley. La ley, obviamente, estamos hablando del Pentateuco. Y ellos dicen, hemos roto todos esos mandamientos. O sea, y ahora queremos ser restaurados y tenemos que volver a comprometernos. Y se comprometen. Quizás están emocionados, pero mira, ese compromiso, ellos mismos dicen que nos caiga una maldición. Y creo que esos son los compromisos que el Señor está viendo en su corazón, pero también el compromiso que sale de su boca, obviamente que sale desde su corazón, tiene un peso legal delante de Dios. O sea, ¿qué te quiero decir, hermano? ¿Sabes? Tienes que entender esto, que el compromiso ante Dios asume riesgos y obligaciones. Eso es, que me caiga una maldición. Y yo creo, bueno, hoy día, ¿cómo puede ser el día de hoy? No estamos en el pacto antiguo, estamos en el nuevo pacto, pero mira, oraciones parecidas el día de hoy que yo escucho, y no sé si tú lo has dicho alguna vez, ¿saben qué? Cuando están en momentos difíciles, cueste lo que cueste, Señor, te voy a seguir. Mira, asume riesgos y consecuencias. ¿Qué más? Ayúdame y te serviré siempre. Mira, riesgos y consecuencias. Si me sacas de esta situación, algunos oran así, jamás me apartaré de tus caminos. Riesgos y consecuencias que estás asumiendo. Y otra oración, si me levantas, nunca te dejaré. O sea, todas esas oraciones son hoy día promesas, como digo, votos que hacemos delante del Señor. Como te dije, no es el pacto en el cual nosotros estamos en el sinaítico ni el mosaico. Estamos en el nuevo pacto, que es un pacto incondicional. Pero también la Biblia dice que si tú haces un voto, tienes que cumplir ese voto al Señor. Y cuando tú oras de esta forma, o si alguna vez has orado, sabes, estás asumiendo el riesgo y las consecuencias. ¿Y qué significa? Pase lo que pase, mira, que venga momentos alegres, pero también que vengan momentos frustrantes o tristes. Que venga tiempos de salud, pero también tiempos de enfermedad. Que vengan tiempos de riqueza o prosperidad, pero también puede haber tiempo de escasez de dinero, escasez de trabajo. Mira, que vengan tiempos donde todo te va y te sonríe bien en la vida, tu familia, tus hijos o tu pareja. Mira, pero puede ser un engaño, una frustración, un problema familiar, los hijos se meten en problemas. O sea, asumes los riesgos y la consecuencia. No te estoy diciendo que no te comprometas, debemos de comprometernos, solo te digo, cumple lo que te comprometes, cumple y asume el rol que te corresponde. El Señor espera que tú cumplas esos votos. Obviamente, yo no sé si has hecho alguna vez un pacto y tú dices, bueno, pero mira, solo que tu sí sea sí, dice en el Nuevo Testamento, y tu no
sea, no cumple los votos que has hecho al Señor. Ellos se comprometieron y hasta se comprometieron con ese riesgo y consecuencia que nos caiga una maldición. ¿Y qué pasó? Mire, la quinta parte del versículo 30 al 39, el pueblo ratifica el pacto haciendo compromisos para la vida cotidiana. Y siguen hablando de cuestiones prácticas. ¿Cuál sería? Versículo 30. Dice, nos comprometemos a no permitir que nuestras hijas se casen con los habitantes paganos de la tierra, ni a permitir que nuestros hijos se casen con sus hijas. Ahora, este es un punto cotidiano, como te digo, la vida familiar, el núcleo de la sociedad, el matrimonio. Ellos habían desobedecido al pacto cuando permitieron que sus hijos se casen con mujeres paganas y viceversa, ¿no? Hombres paganos con sus hijas israelitas. Esto no le agrada a Dios. O sea, eso desde el Antiguo Testamento se le llama el yugo desigual. Y en el Nuevo Testamento sigue siendo lo mismo. Toda la Biblia habla de que una persona, si ama a Dios, no debe de casarse con una persona que no ama a Dios. O sea, dice, no permitimos que nuestras hijas, es porque en ese tiempo las mujeres, o los hijos básicamente, también eran personas que se sujetaban a los padres en sus derechos legales y civiles, y ellos tenían responsabilidades y los matrimonios eran como arreglados. Hoy en nuestro contexto no es así. Hoy tenemos la libertad. Hombres y mujeres elegimos con quién casarnos. Ahí era diferente, por eso es que el texto dice esto. Pero sabes, hoy, a pesar de que eligen con quién casarse, hay personas que dicen amar a Dios. Yo digo dicen, ¿no? Porque yo digo, si amas a Dios, deberías amar sus mandamientos. O quizás te gustó venir a la iglesia, escuchaste la palabra de Dios, te pareció bien que sea un grupo de amigos, pero sabes, si esa persona ama a Dios, debería comprometerse a buscar o a casarse con alguien que ama a Dios. Porque sabes, miren, el yugo desigual el día de hoy sigue siendo, como te digo, todo un dilema, ¿no? Algunas personas hablan, no, pero mamá, es el hombre que amo. Él me prometió que se va a convertir. ¿Y quién es esta? Una ovejita que trae a su novio un lobo. Dice, yo le voy a cambiar sus hábitos alimenticios, lo voy a volver vegetariano, ¿no? O sea, ¿cómo sería posible que lo vuelvas vegetariano al lobo? La única forma que el lobo se vuelva vegetariano es que, o que coma pastito, es que se se vuelva oveja, ¿no? Pero ¿por qué no puede? Porque es lobo, o sea, es su naturaleza. Entiéndanlo muy bien. Y la oveja come pasto porque es su naturaleza. Y el lobo come ovejas o carne de las ovejas porque es su naturaleza. Y tú le pones un poco de pasto y vas a decir, ¡ah, qué horrible! Y a la oveja le pones un pedazo de carne y te va a decir, ¡ah, qué horrible! Porque es su naturaleza, ¿entienden? Entonces son dos naturalezas diferentes. Muchas personas el día de hoy no entienden eso. Pablo va a hablar claramente en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 15. Dice la palabra del Señor, que dice Pablo, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse o casarse o enamorarse, no sé, con un incrédulo? Miren, el yugo desigual llega a un punto donde la chica, la señorita puede decir, mira, si no sigues a Dios conmigo, no iré contigo al mundo, porque ya están casados y este yugo se están jalando. Y el otro va a querer jalar a la señorita al mundo, a la fiesta, al trago, al pecado. Y eso es un tema de nunca acabar. Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 14 dice, otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor, lloran y se lamentan, porque Él ya no mira con agrado sus ofensas ni las acepta con placer de sus manos. Y todavía preguntan ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. O sea, una vez que tú ya te has casado y has hecho un pacto, has hecho un voto, tienes que
puede serlo. Y tienes que ser responsable de ese voto. Por eso, antes de casarte, tienes que pensar bien. Mira, si tú eres soltero o soltera o tienes hijos que están para casarse, háblales bien y directo de este punto. O sea, si traes una persona no cristiana, es como esa imagen que te mostraba del lobo y la otra persona, una oveja que viene a la iglesia, no hay compatibilidad. No vas a cambiar sus hábitos alimenticios, a menos que se vuelva oveja, pero para que se vuelva oveja, para que tú lo conviertas, eso es una labor del Espíritu Santo y no va a hacer, ni aunque por ti se puede bautizar, por ti puede venir a la iglesia, pero si no ha nacido de nuevo, no va a suceder nada. Y a veces yo les digo a los jóvenes, mira, ¿por qué no lo dejas? Un tiempo, date un tiempo, un año, déjalo, a ver. Si realmente quieres seguir a Dios, Él buscará o ella buscará venir a la iglesia o buscar otra iglesia y seguir a Dios. Pero si no, mira, ahí vas a ganar si lo dejas un año. Un año, dicen los jóvenes, ¿no? Tanto tiempo. Claro, pues es una inversión que tú haces en tus decisiones porque vas a pasar 30 años, 40 años de tu vida con esa persona. O sea, tienes que pensar muy, muy bien. Pero una vez que si a una persona ha hecho un pacto, recuerda, el matrimonio es un pacto. Por eso Malaquías decía, ustedes han sido fieles a la esposa de su pacto. Recuerda, el matrimonio es un pacto y muchas personas llegan a simplemente un contrato y un pacto. ¿Cuál es la diferencia? El contrato es un matrimonio civil, el pacto es un matrimonio en la iglesia con los líderes religiosos. ¿Y cuál es la diferencia? Mira, el contrato contempla fecha de expiración. El contrato está basado en el beneficio propio. El contrato está basado en condiciones. El contrato es el cumplimiento, ¿sabes qué? Lo deja sin efecto. El contrato, número 5, el incumplimiento otorga derechos a demanda y el contrato es bilateral. Si tú haces esto, yo hago lo otro. ¿Y por qué decimos que desde el punto de vista bíblico es un pacto? ¿Sabes por qué? Porque el pacto, el matrimonio, es hasta que la muerte nos separe. No es que hay una fecha de expiración. Y segundo, el pacto está basado en el beneficio del otro, no en el beneficio propio, a diferencia del contrato. Y el pacto está basado en el amor incondicional. El contrato está basado en condiciones, recuerda. El pacto es el incumplimiento, aplica la cláusula del perdón, como lo hizo el pacto, nuevo pacto y los pactos que he mostrado, pero en el contrato el incumplimiento lo deja sin efecto. Y número 5, el pacto vuelve a empezar las veces que sea necesario. Recuerda que en el contrato el incumplimiento otorga derecho a demanda y en el pacto es unilateral. Yo lo hago. En el contrato es bilateral. O sea, ¿qué significa unilateral? Como el Señor mismo, Él se da. El amor ágape, yo voy a hacer, yo los voy a restaurar, yo los voy a volver a la tierra, yo los voy a sacar, yo no los voy a volver a castigar, yo voy a hacer esto, ¿se dan cuenta? Por eso muchas personas el día de hoy tienen que entender bien con quién se van a casar. Y es triste, como digo, a veces las personas hoy no entienden que el matrimonio es un pacto para toda la vida. Y digo esto ¿por qué? Porque estoy enseñando, porque saben, la gran cantidad de jóvenes el día de hoy que se casa con una persona no cristiana, no es de su pueblo, no ama a Dios, no teme a Dios. Y yo les digo, mira, si no teme a Dios, no va a tener temor a los mandamientos de Dios, no. Si no te respeta, ni respeta a tus padres, ni respeta tu fe, no te va a respetar a ti. Y si no ama a Dios, no ama, pero aún así están enamorados, se quieren casar. Y luego pasa el tiempo y decían, mira, sabe, pastor, usted tenía razón, me quiero divorciar. Mira, ¿sabes? Ya has hecho un pacto. Ya has hecho un pacto. Entiéndelo bien. O sea, es importante que puedan entender antes de, no después, antes de. Así que sean un poco más prudentes, sabios, piénsenlo 2 veces. Para casarse hay que pensarlo hasta 3 veces. Busca consejo, pregunta a personas maduras. Tienes que tener un mentor para tomar estas decisiones, porque mira, el matrimonio es delante de Dios. No es ante las autoridades civiles, es ante Dios. Obviamente las autoridades civiles lo legalizan, pero el matrimonio es una idea de Dios y es delante de las autoridades que Dios ha designado. Y sabes, mira, el compromiso de un soltero o de una soltera que ama a Dios y que sirve activamente en su reino debe ser no casarse con alguien que no ame a Dios y sirva en su reino.
Así como el pueblo de Israel se compromete, los padres dicen, no vamos a permitir que nuestras hijas se casen, no vamos a dar a nuestras hijas casamiento, porque eso era la cultura. Hoy que tú tienes la capacidad de elegir, tú deberías comprometerte en tu restauración o en tu vida espiritual. No te cases con alguien que no ame ni sirva. O sea, no es que venga a la iglesia, que sirva, que no ame y sirva a Dios. Porque muchos pueden venir a la iglesia, pero eso no significa que son cristianos. Ahora, versículo 31. También prometemos, dice el versículo, no comprar mercadería, ni grano que la gente de esta tierra traiga para vender, pero el día de descanso, ese es el Shabbat, o en cualquier otro día sagrado, cada séptimo año, y esa es otra de las tradiciones, cada séptimo año dejaremos que nuestras tierras descansen y perdonaremos toda deuda. Esto del séptimo año está en Deuteronomio 15, 1 al 2 y Deuteronomio 31, 10, donde se perdonaban las deudas y, ¿sabes? Ese año no se trabajaba la tierra y Israel desobedeció. Pero de no vender, está hablando del día sábado, del Shabbat judío, y el Shabbat, ¿sabes? Hasta el día de hoy está presente en el pueblo de Israel. ¿Y qué significa el Shabbat? Que ellos, por la ley, descansan el día sábado. Y habían olvidado esto. ¿Por qué? Porque el sábado era para hacer negocios, para compra y venta de productos. Los mercaderes, a veces que no eran judíos, traían sus negocios el sábado. Y ellos, pues, ¿qué significa? Tiempo, dinero. Tiempo, dinero. Entonces prefirieron ganar tiempo y ganar dinero para hacer negocios el día sábado. Pero Dios dijo que el día sábado para la ley, para ellos, era recordar cómo los sacaron de Egipto y ellos tenían que guardar el día sábado. Pero, ¿sabes? Hasta el día de hoy sí lo respetan. Cuando vayas a Israel, el día sábado los judíos cierran todo. Y es el tiempo para estar en oración, en relacionarse con Dios. Ellos lo habían olvidado y ahora se comprometen a guardar, a respetar ese día. Y para nosotros como cristianos en el día de hoy, esto tiene que ver con la mayordomía. Igual, hay muchas personas hoy que el día domingo, que vendría a ser para nosotros el día del Señor, ¿sabes qué, hermano? El domingo es el día del Señor. Es el día para congregar, es el día para servir al Señor, es el día para dar al Señor todo. Y entonces, ¿sabes qué? Muchas personas prefieren trabajar. ¿Por qué? Porque van a ganar dinero y, ¿sabes? Su tiempo vale oro. Pero, ¿sabes? 6 días trabaja, un día descansa. Un día para el Señor. Ese día es para relacionarte con el Creador. Ese día es para congregar. Ese día es para relacionarte igual con su creación entre hermanos, tener comunión, tener coinonía, confraternidad. Pero, ¿sabes? Muchos que prefieren trabajar ese día, más adelante van a sufrir las consecuencias de enfermedad, de dolor, de muchas cosas. Así como para los judíos era el sábado, hoy, por nuestro calendario, porque, ojo, no guardamos el día domingo, guardamos todos los días, pero el domingo, según nuestro calendario, es el día en el cual el Señor también, el primer día de la semana, resucitó. Recordamos la resurrección de Cristo y es el día que tenemos como feriado laboral, es el día entonces que aprovechamos para reunirnos y venir a la iglesia temprano, servir, adorar y estar relacionándonos con Dios y con su creación. Deberías esto tenerlo presente en tu restauración. Ahora, el versículo 32 dice, además, dice, nos comprometemos a obedecer el mandato de pagar el impuesto anual del templo. Tampoco lo estaban pagando, hermanos. ¿Qué dice el texto? El impuesto anual del templo de 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. Ese impuesto era para sostenimiento del templo y que ya antes ellos habían dado y otorgado, pero ahora se habían olvidado. El versículo 33. Este monto servirá para el pan de la presencia, las ofrendas regulares de grano y las ofrendas quemadas. Las ofrendas de los días de descanso, las celebraciones de luna nueva y los festivales anuales, las ofrendas sagradas y las ofrendas para hacer expiación por el pecado de Israel, servirá para proporcionar todo lo necesario para el trabajo del templo de nuestro Dios. Todo eso estaba estipulado en la ley. Estos
Estas ofrendas eran entregadas a los sacerdotes y los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios. Habían todas estas fiestas anuales de la luna y del día de los sacrificios. Era porque el templo ya se había terminado de construir. 70 años habían pasado ya aproximadamente, pero no habían todavía terminado de restaurar su vida espiritual. Y todos los objetos del templo, algunos estaban y algunos no. Mira, el arca del pacto, los lavadores, el lugar santo, el lugar santísimo, el menorá, la mesa de los panes de la preposición. Los sacerdotes tenían que hacer en estos 7 festivales que tenían como pueblo de Israel recordar los sacrificios. Se hacían 2 veces al día. Todo eso tenían que restituirlo. Ahora, versículo 34. Hicimos sorteos sagrados para determinar cuándo, en tiempos regulares cada año, las familias de los sacerdotes, los levitas y la gente común deberán llevar leña del templo al templo de Dios para ser quemada en el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. Eso es también muy importante. Versículo 35. Nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. En Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10 dice, honra al Señor con tus riquezas. Está hablando de las primicias, de los primeros frutos. Pero honra, dice el Señor, y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Están restaurando, están restituyendo, ¿qué? La vida espiritual. Hasta ahora se habían olvidado. Mira, habían roto el pacto, dando a sus hijas matrimonios por conveniencia, obviamente, con familias paganas. No se debe hacer. ¿Qué más? ¿Sabes? Habían descuidado el día de congregar, de estar con el Señor. Habían descuidado el año sabático, que son 6 años trabaja la tierra, el 7º año descansa y es para el Señor. Habían olvidado dar el impuesto, que fue parte de lo que sus deberes hacia el sacerdocio que Dios había establecido, la orden religiosa. Se habían olvidado de llevar sus primeros frutos, ya sea del campo, de grano o de la fruta. Se habían olvidado los animales, llevar los sacrificios, todo eso. Y Proverbios dice, honra a Dios. Honra, pero ¿sabes qué? Con lo mejor que tienes. Eso deberían llevar. Lo primero es lo mejor, no es lo último. ¿Sabes qué es triste hoy? Que muchas personas dan de lo que les sobra. Si se les sobra dinero, dan. Y eso nunca fue la actitud desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, la idea es que tú des lo mejor que tienes y dale lo mejor que tienes para Dios. Lo primero que debes hacer, hoy algunos dirán, pero pastor, hoy día no tenemos uvas, no cosechamos el trigo, pero sabes, es tu salario. Si bien no tienes campo, si estás en el campo, también tú puedes dar la 10ª parte de lo que tú produces. Pero en nuestra cultura, digamos, de ciudad moderna, pues estamos hablando de un salario, ¿no? O sea, la 10ª parte o el diezmo en ese tiempo que se estaba olvidando es como que si yo tengo 10 sacos de harina o de trigo, ¿sabes? 1 de ellos ya no es mío. Y solamente de 9 el Señor me permite. ¿Por qué? Porque los 10 son del Señor. Solamente le doy lo que a Él le corresponde y 9 el Señor me permite tener. Pero si lo ponemos en nuestro contexto peruano, ¿no? O sea, yo tengo 10 billetes de 10 soles. Total es 100 soles. ¿Sabes qué? Si yo he ganado 100 soles, porque no tengo grano, no tengo uvas, un billete de 10 soles, ¿sabes? Ya eso es sagrado, apartado para el Señor. Yo debería separar ese billete. ¿Por qué? Porque los 90 soles que me queda, o los $90, el Señor me permite, los 90 pesos, las 90 lucas, no sé, ¿no? El Señor me permite 10 lucas, 10 soles, $10 es del Señor, mi 10ª parte. Así debería ser las primicias. Y miren, versículo 36, aceptamos entregar a Dios nuestros primeros hijos varones, y esa es otra promesa.
y los primeros crías de todo nuestro ganado y de nuestros rebaños, como lo establece la ley. Los presentaremos a los sacerdotes que ejercen el ministerio en el templo de nuestro Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Sabes? La ley estipuló que todos los hijos varones son bendición de Dios, los primogénitos, y sabes, le pertenecen a Dios, deberían servir en el templo. Y ahí Jesús, también en el Nuevo Testamento, vas a encontrar que María y José llevaron, basado en lo que dice la ley Éxodo 13:2. Y si no lo vas a entregar para el servicio, mira, tienes que pagar 4 siclos de plata, o sea, un impuesto. Tienes que redimirlo, restituirlo. Lucas capítulo 2, versículo 22 al 24 dice, asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos deberían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Versículo 23. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y también ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice. Un par de tortolas o 2 pichones de paloma. Miren que en estos versículos el Señor básicamente se ve cumpliendo estos 3 ritos que la ley decía. Circuncisión. La ley decía cuando una mujer daba a luz un varón, 40 días permanecía impura. Si era mujer, 80 días. Y tenía que, la ley decía lo tercero, llevar un sacrificio para purificarse y terminar este tiempo. Si no tenías dinero, era un pichón, una paloma y un becerro, un cordero, pues podías llevar 2. ¿2 qué? 2 tortolas o 2 pichones de paloma. Si no tenías dinero, si eras pobre, ¿y sabes qué? Jesús, padres, eran pobres, por eso llevaron eso. Pero lo más importante es que ellos cumplieron la ley y cumplieron el hecho de pagar esta redención de todo hijo varón. Jesús mismo haciendo esto, y ellos se habían olvidado antes de ir al cautiverio y dice, ahora nos comprometemos a pagar impuestos, ahora sí vamos a pagar inclusive por sus animales, sus primeras crías, porque todas las primeras crías, ¿sabes qué? Le pertenecían al Señor. Por eso es interesante cuando algunas personas dicen, hablan negativamente del diezmo, del Antiguo Testamento, hablan de la 10ª parte. Mira, la verdad es que el pueblo de Israel no daba 10%, daba el 23.3%. Y ya eso es otro estudio, pero miren, porque daban sus animales, daban los primeros frutos de la cosecha, daban para los festivales de la fiesta, daban para cada mes para la luna llena, daban para los sacrificios, daban por sus hijos varones, daban un impuesto por ellos, o sea. Y el versículo 37 dice, almacenaremos los productos agrícolas en los depósitos del templo de nuestro Dios, llevaremos lo mejor de nuestra harina y de otras ofrendas de grano, lo mejor de nuestra fruta. Y miren, dice, todo dice lo mejor de harina, de grano, de fruta, lo mejor de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite de oliva. Además, prometemos llevar a los levitas una 10ª parte de todo lo que nuestra tierra produzca, porque son los levitas quienes recogen los diezmos en todas nuestras poblaciones rurales. Hermanos, lo mejor es lo mejor. No es lo que me sobra, no es lo último, lo mejor es lo primero. Lo mejor es lo que tú quizás quisieras quedarte con lo mejor de las uvas, pero sabes, es del Señor. Eso es sagrado y eso apártalo. Si no tienes productos, mira, es tu salario. Lo primero que tienes que hacer es separar. Versículo 38 y ya vamos a terminar. Un sacerdote descendiente de Aarón estará con los levitas cuando reciban esos diezmos. Una 10ª parte de todos los diezmos, el diezmo de los diezmos que se reúnan, será entregado por los levitas al templo de nuestro Dios para ser colocado en los depósitos. 9. El pueblo y los levitas tienen que trasladar estas ofrendas de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos y colocarlas en recipientes sagrados, cerca de los sacerdotes de turno, los porteros y los cantores. Todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. ¿Cómo restauraron entonces la vida espiritual con Dios? Lo hicieron de 2 formas básicas. Primero, se comprometieron a dar como se los había ordenado, es decir,
El primer hijo varón y el primeras crías de los animales o pagar su redención. ¿Qué más? La primera parte del grano y los frutos, que se llaman las primicias. ¿Qué más? La 10ª parte, el diezmo de lo mejor de sus ingresos, que era dado ¿a quién? A los levitas que servían. Segundo, se comprometieron a dar conforme a la necesidad especial que lo requería. Por ejemplo, el impuesto anual del templo, 4 gramos de plata, llevar leña para los sacrificios y no descuidar el templo. Eso es restaurar la vida, hermanos, ¿no? Y antes de avanzar y terminar, quiero recordarte, hermanos, ellos se dieron cuenta que habían fallado en todo esto. Ellos se dieron cuenta de que no estaban cumpliendo y dijeron, vamos a hacer lo correcto. Y esto es algo importante, ¿no? Porque cuando una persona restaura su vida o cuando un cristiano está regresando a los pies de Cristo o ya conoce a Dios y a veces no estaba cumpliendo esta parte. Y a veces como digo, tú asumes un compromiso con Dios, tú asumes unos votos y dices, Señor, tú ayúdame en esto y el Señor te ha ayudado. Asumes riesgos y consecuencias. Y muchas veces las consecuencias se ven económicamente. ¿En qué sentido? En no dar a Dios lo que le pertenece. Jesús dijo, da al César lo que es del César y da a Dios lo que es de Dios. Hermanos, ellos restauraron su vida espiritual y lo demostraron con acciones, ya sea en la vida matrimonial, ya sea en su trabajo, su tiempo, como siempre les he enseñado, tiempo, talento, emociones, compromiso con Dios, en su manera de congregar, en su manera de dar al Señor, en su manera de darle a Dios lo mejor. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5, Pablo nos da una idea de cómo deberíamos dar el día de hoy al Señor. Dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría. ¿Saben? Son pobres, pero se rebosan. ¿Cómo así? Lo cual se desbordó ¿en qué? En gran generosidad. O sea, no es que no tengas dinero, es que el corazón generoso no lo muestras dando al Señor. Porque estos eran pobres, esta iglesia. ¿Y qué hicieron? Versículo 3. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Ojo, hermanos, lo he remarcado, voluntad propia. No suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Versículo 5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos. ¿Por qué? Su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Y sigue hablando Pablo en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Quiero terminar dándote algo práctico, hermanos. Mira, si tus ingresos hoy son 1.500 soles, o 1.500 dólares, no lo sé, o 1.500 pesos, o 1,5 millones de pesos, no sé. Usa una norma, 70, 20 y 10. ¿Qué significa esto? Que yo debo de acostumbrarme a vivir con el 70% de mis ingresos mensuales, es decir, en este caso sería 1.050. Y este 20% debería ser un ahorro en una cuenta, no debajo del colchón, en una cuenta, lo cual sería 300 soles. Y el 10%, esto le pertenece estrictamente, todo le pertenece a Dios, pero eso le doy al Señor y lo entrego a la iglesia. 150 soles. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, los pactos en la Biblia son iniciativa de Dios y la mayoría son de carácter condicional. Mas hoy estamos en el pacto incondicional de la gracia. Número 2, lo que hemos visto el día de hoy. Los votos o compromisos ante Dios asumen obligaciones de nuestra parte y existen riesgos si no se cumplen, hermanos. Número 3, lo que hemos visto el día de hoy. El compromiso de restauración, ¿sabes? Incluye el poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida sentimental y matrimonial, nuestras finanzas, ofrendas y diezmos, nuestro tiempo, nuestros dones y talentos. Eso es importante, recuérdalo muy bien. Y número 4, lo que hemos visto el día de hoy. Dar a Dios de nuestras finanzas y de lo mejor que producimos
empieza, así como esta iglesia, cuando nos damos de forma integral a Dios primeramente y luego nos sometemos a su señorío. Vamos a orar y terminar, pero ¿sabes? Es fácil hoy día a veces someterse, para muchos cristianos, a una receta médica. El médico dice, ¿sabes qué? No vas a comer ají, no vas a tomar, no sé, tu gaseosa negra, no sé, ¿no? Y dice, uy, sí, y se ponen, a todo el mundo anuncian, no voy a tomar gaseosa, no voy a comer ají, no voy a hacer esto. Se someten a lo que dice un médico, o a veces hasta se someten a lo que el internet, por ahí aparece alguien, tal hierba es para esto, bueno, tal. Pero ¿cuánto les cuesta a muchos someterse a la palabra de Dios en el hecho de dar a Dios? Ahora, algunos dicen, pero es que el diezmo, la 10ª parte es del Antiguo Testamento. Sí, ahí está, y es parte de la ley. Pero y ese era un pacto condicional, ¿cuánto más deberíamos dar en el pacto incondicional? Es el 100%. Así que si das una 10ª parte, es lo mínimo que estás dando, no es lo máximo. Sométete a la palabra del Señor, al señorío de Cristo, y vas a ver, como dice el libro de Malaquías, yo abriré las ventanas de los cielos y voy a derramar bendiciones. Y pruébeme, les dijo al pueblo de Israel. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias. Gracias en este momento por tu palabra, gracias por este día que nos regalas, gracias por este estudio. Ayúdanos, Señor, a ordenar la vida emocional, matrimonial, sentimental, la vida, Señor, de hacer lo correcto frente a nuestro tiempo, el buen uso, la mayordomía del tiempo, los talentos, el buen uso, Señor, de cómo cumplir y obedecer tu palabra en todas las áreas de nuestra vida, especialmente ahora en el área financiera, de darte a ti lo mejor, de darte a ti el primer lugar, sabiendo, Señor, que en este pacto incondicional no merecemos nada, pero tú nos diste todo y simplemente darte lo que a ti te pertenece o simplemente devolverte lo que tú nos permites tener. Muchísimas gracias por todo esto. En tu nombre, Señor, oramos así, amado Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Mira, si este sermón ha sido de bendición, ponle un like, comenta. Y si alguien necesita escucharlo de tus amigos, pues compártelo. Nos vemos en el capítulo 11.